Buenos días, estimados contribuyentes. Para la Superintendencia de Administración Tributaria, a través del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente, es un verdadero placer darles la más cordial bienvenida a nuestro programa de capacitación virtual dirigido a contribuyentes del IVA e ISR. Mi nombre es Madeline Sales y estaré con ustedes en la moderación de este curso. El tema que nos convoca hoy está denominado como cumplimiento tributario de los contribuyentes del régimen sobre utilidades de ISR. Para hacer de esta sesión una experiencia más interactiva y útil, agradecemos que puedan escribir en el chat en línea las preguntas que surjan relacionadas al tema expuesto. Durante la segunda parte de la capacitación, dedicaremos un espacio para poder solventar las mismas. Si algunas preguntas son similares, estas se les dará una sola respuesta. Y asimismo, también queremos agradecer de antemano su comprensión, ya que respondemos tantas preguntas como el tiempo y la sesión nos lo permita, con el deseo de atenderlos de la mejor manera. En el chat se estará incluyendo un enlace, que es un formulario electrónico para el registro de su asistencia. Les animamos a completarlo con sus datos correctos y como reconocimiento a su tiempo, ustedes recibirán un diploma por este curso, pero para poder obtenerlo, ustedes deben de realizar una evaluación en la cual ustedes deben de ganarla con un mínimo de 70 puntos. Ahora, con mucho gusto, les presento a nuestro expositor, el licenciado Juan Carlos Gómez, quien es profesional del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente de la Intendencia de Atención al Contribuyente. Muy buenos días, licenciado. Un gusto saludarle. El tiempo es todo suyo. Muy buenos días, Madeline. Gusto saludarte. Buenos días, estimados contribuyentes. Agradecemos su participación. Para nosotros, pues siempre es grato poder compartir estos temas con ustedes. En este caso, tenemos un tema relacionado al régimen sobre las utilidades. Vamos a ver qué cumplimientos hay que realizar. Vamos a ver algunos aspectos relevantes que la Administración Tributaria considera necesarios poder aportárselos para que estemos pues siempre actuando apegados a lo que las leyes establecen. Entonces, este régimen es el cajonero del impuesto sobre la renta, ¿verdad? El que realmente paga sobre una utilidad, ¿verdad? Así le llama la ley. Ya vamos a ver la forma en que se determina, vamos a ver qué tarifa aplica, ¿verdad? Cuáles son las condiciones que también se necesitan conocer para hacer deducibles esos costos y gastos que la ley permite. Entonces, estemos ahí en total disposición. Al finalizar, como bien mencionaba Madeline, vamos a resolver las inquietudes que ustedes tengan acerca del tema. Bueno, vamos a compartir una presentación, ¿verdad? Para que podamos visualizar esta información de mejor forma. En este caso, ¿verdad? Este régimen sabemos que está contenido dentro del decreto 10/2012. Si se recuerdan algunos, ¿verdad? Empezó con una tarifa, de hecho ya traía una tarifa del 31%, luego pasó al 28% y se quedó en el 25%, ¿verdad? Sabemos de que anteriormente también, y esto lo mencionamos a manera de antecedentes, ¿verdad? Teníamos una ley propiamente del impuesto sobre la renta, era el decreto 26-92. Ahora este impuesto sobre la renta está dentro de la ley de actualización tributaria, que como mencionaba es el decreto 10/2012. Entonces, lo que vino a hacer este decreto es mejorar un poco, ¿verdad? El sentido de la ley, estructurarla de mejor forma, separarla muy bien, condicionarla, ¿verdad? Y para este efecto, pues siempre dejó dos regímenes. En este caso, tenemos el otro régimen sobre ingresos que a manera de anuncio también, ¿verdad? Se los comparto, lo vamos a ver ya en esta mañana también en el horario de las 11, ¿verdad? Si quieren conocerlo un poquito más. En este caso, el régimen de utilidades, ¿verdad? Es el régimen, como les mencionaba, el cajonero del impuesto sobre la renta, es sobre el cual pagamos realmente sobre una renta que estamos generando. Entonces, puede convenir, ¿verdad? Según el caso del contribuyente, según el análisis, porque también recordemos, el otro régimen se llama opcional simplificado. Entonces, tenemos esa segunda opción para tributar nuestro impuesto sobre la renta.
En este momento, pues nos vamos a enfocar estrictamente en este régimen, ¿verdad? Como les digo, es el que la ley establece como primer régimen para tributación. A manera de también de introducción, ¿verdad? Queremos considerar esta parte de que el ISR, que está contenido en el libro 1 de la Ley de Actualización Tributaria, establece que se va a pagar un impuesto sobre la renta que se obtenga, ¿verdad? Independientemente del tipo de persona que sea, individual, jurídica, un ente, un patrimonio. Si genera una renta, sabemos que está sujeto a tributar. Otro aspecto que nos menciona es que sea residente o no en el país, porque a partir de ahí vamos a darle el tratamiento que la ley está estableciendo. En este caso, el régimen sobre las utilidades lo pagan las personas que son residentes en nuestro país, pero en efecto tributario, no migratorio, ¿verdad? Entonces, si yo soy residente tributariamente aquí en Guatemala, pues me aplica tributar bajo este régimen al momento en que yo me inscriba ante la SAT con un negocio, ¿verdad? Y tenga que elegir uno de estos dos regímenes del ISR, pues ahí me voy a convertir en contribuyente en ese momento, ¿verdad? Y algo importante, son rentas de fuente guatemalteca, independientemente que estén grabadas o exentas, ¿verdad? Todas las que se originen aquí dentro del territorio o que sean de fuente guatemalteca. Ese es el sentido que le da la ley, ¿verdad? Alguien que pueda estar generando ingresos, lucrando en, con Guatemala propiamente, si la renta sale de este país, también está sujeto a tributar impuestos sobre la renta. Ahí vamos a ir viendo algunos datos importantes, pero vamos a ir profundizando poco a poco en el régimen. Este régimen, pues, si bien no es tan complicado, ¿verdad? Sí debemos de conocer bastante ciertos aspectos con el fin de poder nosotros, a la hora de que nos toque, ¿verdad?, determinar exactamente cómo vamos a aplicar la ley. Tenemos ciertas definiciones. Nosotros debemos de considerar siempre si hay definiciones, si hay conceptos que la misma ley nos está dando a fin de interpretarlos correctamente cuando llegue el momento, ¿verdad? Entonces, en este caso, renta bruta es un término que vamos a escuchar frecuentemente porque la renta bruta lo que la ley considera es que son todos los ingresos. Si ustedes se fijan en la redacción que la ley ha establecido, ¿verdad? Es no importando si son exentos, ese es un ingreso, ¿verdad? Aquí el término renta bruta es todo lo que ingresa, ¿verdad? Y después ya le podemos tal vez hacer descuentos, ¿verdad? Excluir ciertos montos que la ley nos va indicando. Es decir, aplicándole la fórmula, ¿verdad? Para ir descartando ciertos ingresos que posiblemente estén exentos o que no están afectos, ¿verdad? Y de esa forma, pues, tributar sobre la base que realmente nos va a determinar la ley. En este caso, ingresos, renta bruta son todos los ingresos, ¿verdad? Habituales o no. Yo puedo hacer una actividad ahorita o facturar una vez al año, ¿verdad? Trabajar un mes al año, pero con esa factura sé que puedo sobrevivir todo el año, por ejemplo, ¿verdad? Dependiendo de la actividad, dependiendo de qué tanto trabajo tenga. Supongamos una actividad de construcción. Voy a construir un edificio, ¿verdad? Eso sabemos que normalmente no lleva un año poder construirlo, sino que puede llevar 2 o hasta 3, ¿verdad? Según el caso. Y de esa forma es como yo facturo, pero una sola vez al año, ¿verdad? Posiblemente. Entonces, habituales o no, devengados o percibidos, que eso está relacionado al método propiamente, ¿verdad? Que el contribuyente tiene para su tributación y también para los efectos de los gastos deducibles, ¿verdad? Al momento en que se genera el documento es cuando nace la obligación, eso sería lo devengado, y lo percibido es cuando yo ya obtengo la renta, ya la percibo como tal. Eso la ley lo permite, ¿verdad? Pero va a depender del contribuyente, ¿verdad? De qué actividad realiza. Porque en el ejemplo que yo les colocaba de la construcción, sabemos de que hay muchos gastos previos para poder hacer una construcción y que posteriormente se facture, ¿verdad? Entonces, hay empresas que se dedican a este tipo de actividades, ¿verdad? Que trascienden más de un año y posiblemente opten por el sistema de lo percibido. Mientras tanto, todos los demás contribuyentes entran al sistema de lo devengado. Es decir, una vez facturado, en ese momento se genera o se concreta, ¿verdad? El hecho generador, la transacción en sí, y ya tenemos que tributar al mes inmediato siguiente, después de vencido el trimestre, porque este es trimestral, pero es independiente si nos han pagado o no, ¿verdad? Porque yo puedo dar crédito, ¿verdad? O puedo decir, no, págame el otro mes, no tengas pena, o págame a fin de mes, pero yo ya facturé. Entonces, en ese momento se genera la obligación de acuerdo al sistema de lo devengado.
Pero en pocas palabras, renta bruta es todo ingreso, ¿verdad? Proveniente de cualquier actividad. Ahí podemos verificar el artículo 10 también del decreto 10/2012. Ahí están todas esas actividades por las cuales nosotros tenemos que tributar. Otro término es la renta imponible. Este es el resultado, es la renta o la base a la cual le vamos a aplicar el 25% de la tarifa de este régimen. Para llegar a la renta imponible, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es sumar la renta bruta. Luego la ley le dice, mire, hay rentas exentas. Si usted las tiene, las puede restar, porque sobre eso no va a pagar. Entonces le quita lo exento si tuviera, y luego le puede deducir, es decir, rebajar los costos y gastos de acuerdo a la ley, que cumplan con ciertas características. Y eso ya nos da la renta imponible. A ese monto le aplicamos el 25%, ¿verdad? Esto es para que vayamos viendo de que hay un proceso de determinación del impuesto. Recordemos que aquí en Guatemala nosotros mismos somos los que determinamos nuestro propio impuesto. Nadie más lo hace por nosotros. No lo hace la administración tributaria, sino es el mismo contribuyente. Y es por eso que debemos de considerar ciertos aspectos, ¿verdad? Veamos ahora algunas características del régimen. El cálculo se realiza sobre un proceso que mencionábamos, sobre una renta imponible. Esto es lo más importante, tal vez, de cierta forma, una de los fundamentos del régimen, que es la deducción de costos y gastos. El otro régimen sobre ingresos no permite deducción de costos y gastos, este sí. Y ya vamos a ir viendo qué condiciones aplican, ¿verdad? La tarifa es del 25%, ¿verdad? Su frase en las facturas dice sujeto a pagos trimestrales. Tiene que presentar abonos trimestrales. Recordemos que el periodo aquí es anual, pero la ley le dice, mire, hágame pagos trimestrales, abóneme poco a poco lo que va generando en cada trimestre para que al final del año haga una liquidación anual en un solo formulario, liquida el año completo y así usted mismo hace los ajustes, ¿verdad? Si pagó de más, pues ya pagaría poquito en la última declaración, el anual, o si pagó, ¿verdad? De menos, pues ahí se hace el ajuste correspondiente, ¿verdad? Es decir, se va haciendo una liquidación completa. Algo curioso en este régimen es de que en este caso nosotros vamos enfocados a que esto se declara trimestralmente, pero bajo acumulados, ¿verdad? Es decir, el primer trimestre y sabemos que es del 1 de enero al 31 de marzo, ¿verdad? Lo sucedido, todo lo obtenido de rentas, ¿verdad? O costos y gastos durante ese trimestre yo los voy a declarar en un formulario que es el 1361. Ahora bien, ya cuando llegue el segundo trimestre, yo vuelvo a declarar todo lo sucedido del 1 de enero al 30 de junio, es decir, ya 6 meses. Y luego ya son 9 meses para el tercer trimestre y en el anual, pues definitivamente los 12 meses del año, ¿verdad? Así es como funciona y se va acumulando. Por eso es que en algún momento puede ser que yo pagué un monto en enero, en el primer trimestre, perdón, y luego en el segundo trimestre, pues tal vez ya no tenga que pagar, ¿verdad? Porque tal vez ya al hacer el acumulado ya lo reflejé y lo pagué en la primera declaración, ¿verdad? El primer trimestre. Entonces, eso es algo muy curioso, ¿verdad? Particular de este régimen. Y aparte, pues tiene una declaración anual sobre la cual vamos a liquidar el impuesto. Aquí va declarado el cuarto trimestre, es decir, bueno, al final es todo el año, pero declaramos también el cuarto trimestre y hacemos una liquidación completa del año. Entonces, esta se tiene que presentar durante los primeros 3 meses del año inmediato siguiente. Veamos los costos y gastos. Este es, como les decía, tal vez la esencia, ¿verdad? De una parte bastante importante porque es lo que la administración tributaria va a ir a verificar en algún momento determinado, ¿verdad? No en todos los casos va a acercarse al contribuyente porque hay contribuyentes que están cumpliendo exactamente al pie de la letra lo que la ley indica. Hay otros contribuyentes que cumplimos tales a medias y otros que tal vez no cumplimos, pero en este caso los costos y gastos hay que determinarlos muy bien, saber si es procedente o no, saber si amerita o no su deducción. Veamos un punto importante. Esto es en el caso de que hayan contribuyentes que realicen actividades mixtas. ¿Y a qué nos referimos con actividades mixtas? Que tengan actividades que sí pagan, ingresos que sí pagan impuesto, ¿verdad? Bajo este régimen y otros que están exentos. Le pongo el caso, ¿verdad? De las cooperativas, algunas cooperativas, siempre con sus condiciones establecidas. Hay entidades no lucrativas como asociaciones, fundaciones, ONGs, partidos políticos, sindicatos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Similares a esos que no lucran, es decir, no se reparten las ganancias a las utilidades.
Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Hay personas que ellos tienen rentas exentas, entonces lo que tienen que hacer es una separación. Vamos a enfocarnos en que lo deducible va a ser lo que los gastos, costos, ¿verdad? Desembolsos que yo utilicé para generar rentas grabadas. Eso sí es deducible. Mientras que si yo genero rentas exentas, todos esos costos y gastos son no deducibles, ¿verdad? Por eso es que la misma ley, ¿verdad? En este caso le dice, mira, hagamos una separación a manera de que usted identifique claramente qué costos y gastos ameritan para su deducción y cuáles entran como no deducibles de acuerdo a la ley, ¿verdad? Aquí, en el caso que el contribuyente no haga esa separación, ¿verdad? Se va a hacer proporcional al monto de la renta, ¿verdad? Que tenga el contribuyente, equivalente también a los costos y gastos. Entonces, es una opción que la misma ley da, pero no está de más que el mismo contribuyente pues haga la separación previa para que no tenga pues o sea exacto su impuesto, ¿verdad? Entonces, veamos esa parte si fuera el caso de que hay contribuyentes exentos que están ahorita escuchándonos en este momento. Algunas consideraciones, y esto aquí ya vamos profundizando exactamente, ¿verdad? En esos costos y gastos, porque esto es, como les digo, lo que más la administración tributaria va a ir a verificar en algún momento, ¿sí? Es en donde se cometen, pueden cometer errores, en donde a veces el contribuyente manipula un poquito, ¿verdad? La situación, en donde a veces vemos esa situación en donde no logramos identificar si es o no deducible, si tiene la documentación correspondiente, es decir, donde hay muchas dudas, muchas alertas para la administración tributaria. Recordemos que aquí nuestra obligación es declarar exactamente, ¿verdad? Los impuestos, no pagar de más, pero tampoco de menos, ¿verdad? Y en este caso, los costos y gastos en muchas ocasiones se presta para duda, ¿verdad? Lo que para un contribuyente puede ser deducible, posiblemente para otro que tiene una actividad distinta no lo sea. ¿Sí? Eso hay que verificarlo muy bien, ¿sí? Dependiendo de la actividad, dependiendo a qué es lo que realiza, cómo lo realiza, cuál es el giro, usted va a poder considerar esos aspectos. Aquí lo que queremos mostrar es que al momento de tener un costo, generar un costo, ¿verdad? Para la fabricación de un bien, de un producto o un desembolso como tal, un gasto como tal, veamos qué alcance tiene, hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Hasta dónde me permite tanto la ley como moralmente, ¿verdad? Les pongo el caso, ¿verdad? Hay contribuyentes individuales que piden sus documentos, ¿verdad? Sus facturas a su nombre INIT, ¿verdad? Pero ahí van facturas de gastos personales, por ejemplo, y van facturas del negocio. Es decir, desembolsos que hacen para poder comprar materia prima, insumos, arreglo de una maquinaria, si fuera el caso, ¿verdad? Mantenimientos de vehículos, si tiene flotilla para reparto, para distribución, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pero como la pide la factura, su nombre INIT, ¿verdad? Todo eso usted ya lo tiene, ¿verdad? Ya sabe que le cayó a su agencia virtual al digitar su nombre INIT en cada compra. El alcance sería ahí identificar, bueno, esto sí amerita, porque esta compra que hice fue para el negocio, ¿verdad? Le pagué el mantenimiento de vehículos, pagué el mantenimiento de maquinarias, ¿verdad? Pagué un arrendamiento, ¿verdad? Muy distinto si yo tuviera que pagar arrendamiento donde vivo. Ese es un gasto personal, se sale. Entonces, esa factura ya no puede ser considerada un gasto y créannos que muchos contribuyentes incluyen facturas que no tienen nada que ver con el negocio, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo y aterrizando en sí, en la regla general, que esa es la base para descartar o no descartar una factura para gasto deducible. Hay requisitos, a veces me pide, mire, tenés que cumplir con A, B, C para poder hacer deducible esa factura, ¿verdad? Ese gasto. Hay condiciones. Si usted hace esto, ¿verdad? Tiene que hacer esta cosa, ¿verdad? O para que sea deducible, tiene que haber cumplido con tal. Le pone ciertas condiciones. Hay límites también a los montos, ¿verdad? Para deducir, hay porcentajes. Por ejemplo, si usted paga sueldos a sus empleados, pues eso es en un 100% deducible. Pero si esos empleados son eh, esos sueldos son pagados a socios, accionistas, a familiares, ¿verdad? Directos. Entonces hay un límite del 10% para ese gasto deducible sobre la renta bruta. Entonces veamos claramente hasta dónde me permite la ley poder usar, ¿verdad? Porque sí hay ciertos rubros que tienen limitaciones.
La procedencia, es decir, usted tiene que identificar si procede o no, de acuerdo a la regla general y por supuesto tener documentación de respaldo. Esto es de observarlo en cada uno de los gastos que vamos a considerar como deducibles. Si no cumple con alguna situación que la ley exija, se va al gasto no deducible. No quiere decir que no lo puedan gastar, ¿verdad? Usted puede comprar dentro de su empresa lo que considere apropiado, pero el efecto tributario es el que aquí queremos resaltar. En este, eh, en este decreto, ¿verdad? El 10/2012, principalmente artículo 21, 22 y 23, aquí está muy bien detallado cuáles son esos costos y gastos deducibles y qué condiciones. Ahí está enumerados, ¿verdad? Hay 28 numerales para que nosotros podamos identificarlos y de esa forma verificar. Bueno, este tiene tope, este no tiene, ¿verdad? Este me pide tal cosa, este que tal tenga tal documento específico y me va dando las instrucciones. Ahora bien, la regla general es que ese gasto, para que sea procedente y sea deducible, que ese gasto sea útil, necesario, pertinente o indispensable. Todos son sinónimos, ¿verdad? Pero la ley utiliza ciertos términos como para guiarnos y darnos a conocer exactamente a qué se refiere, ¿verdad? Entonces, si yo adquiero algo, gasto en algo que no va a tener vinculación que no es necesario para mi negocio, ¿verdad? Para que genere rentas grabadas o para conservar la fuente productora de renta, que eso también es otra condición que pide, entonces no va a aplicar ese gasto deducible, ¿verdad? Como les digo, la empresa puede comprar cualquier elemento, cualquier insumo, cualquier producto, pero ya es de identificarlo. Bueno, ¿me sirve dentro de la empresa? ¿Es necesario? Sin eso no funciona, ¿verdad? Porque, por ejemplo, les pongo el caso de ciertos bienes que hay que darles mantenimiento cada año. ¿Verdad? O hay que hacerles un tipo de actualización, si fuera algo a nivel de informática, a nivel de sistemas, ¿verdad? Y que está relacionado a mi actividad. Eso es lo principal. Entonces, yo puedo gastar en eso, ¿verdad? Bueno, viene el técnico, me revisa la maquinaria, me dice, mira, aquí ya está, le calibré, le eché aceite, tal cosa, le hice lo que correspondía, pero yo sé que esa máquina la utilizo para desarrollar mi actividad. Muy distinto es si yo le doy mantenimiento a la motocicleta que uso para ir de mi casa al trabajo o para ir a dejar a los niños a la escuela o para salir a pasear si fuera el caso, ¿verdad? Ese gasto es personal, entonces ese gasto no fue utilizado dentro de la empresa. A eso se refiere esta primera regla. Otra es que el titular es decir, el contribuyente haya efectuado la retención cuando corresponda. Si la ley me obliga a mí a ser agente de retención para esa compra que estoy haciendo y es útil, necesario, pertinente, tengo que practicar la retención, ¿verdad? La ley me indica, usted es agente de retención, descuéntele tanto porcentaje del monto de la factura, supongamos el 5% a esa factura, y ya sobre eso usted podrá hacer deducible ese gasto, ¿verdad? Pero si no tiene la retención y estaba obligado a hacerla, en ese caso no podrá hacerlo deducible. En el caso de sueldos o salarios de respaldo, se tiene que tener la planilla que se presenta al ICS, ¿verdad? Ahí están todos los empleados en relación de dependencia que usted tiene contratados y se amarra hacia esta planilla como para darle confirmación de que realmente, ¿verdad? Sí se tiene a esa persona como empleado. Recordemos que hay mecanismos de control, de verificación que la misma ley le da y le permite a la SAT poder identificarlos para confirmar que sí sea un gasto deducible, ¿verdad? Es decir, se amarra a veces a otros sistemas, a otras instituciones para poder dar fe de que efectivamente tiene tanta cantidad de empleados, ¿verdad? Y que tenga la documentación de soporte necesaria, ¿verdad? De acuerdo a las leyes, de acuerdo a la naturaleza, ¿verdad? Puede ser con una escritura, puede ser con una factura, puede ser, e incluso en el caso de documentos en el extranjero, permite recibos o el documento legal que allá está obligado a emitir la otra parte, ¿verdad? Entonces, ahí podemos observarlo en el artículo 22, esta parte, ¿verdad? ¿Qué documentos nos permite? Hay declaraciones aduaneras si estoy importando, ¿verdad? Hay fiducas, por ejemplo, también. Entonces, tenemos que observar lo que la ley nos permite y que realmente pues tengamos esa documentación. Veamos ahora la parte de los ingresos y determinación del impuesto.
Aquí vamos a mostrar un ejemplo de los ingresos. Esto es puramente qué tanto puede ingresar a un contribuyente. Aquí hay varios escenarios, pero esa manera de que identifiquemos claramente, ¿verdad? Para el momento de ir a declarar en el formulario trimestral, qué vamos a consignar como afecto o si hay algo exento, ¿verdad? O no afecto que en algún momento se puede dar. Y hay otros aspectos también que ya pagaron impuesto, ¿verdad? Otras situaciones. Entonces, veamos este cuadro. Nos dice cómo va a ser el tratamiento para cada uno de estos conceptos, ¿verdad? Este tipo de ingresos o de renta que estoy generando y de esa forma clasificarlo para ver si voy a tributar o no, ¿verdad? De acuerdo a lo que la ley establece. Entonces, es una empresa que tiene actividades mixtas, supongamos, ¿verdad? Vende bienes, sí, ¿verdad? Bueno, la venta de bienes no está exenta en ningún caso, excepto para cooperativas, pero en este caso no es una cooperativa, ¿verdad? En este caso, pues siempre que sea con sus asociados, ¿verdad? A eso se refiere la exención para ellos. Pero en este caso es una sociedad anónima, supongamos, ¿verdad? O es pongamos el ejemplo de también de una asociación o una fundación. Entonces, ¿puede vender bienes? Sí, no hay ningún problema, ¿verdad? En este caso, el ejemplo son 60,000. ¿Está afecto? Sí, no hay ninguna exención sobre venta de bienes para una entidad de este tipo, ¿verdad? Arrendamientos, tampoco hay exención, entonces se generaron 20,000, se quedan afectos los 20,000. En el caso de la prestación de servicios, ¿verdad? Hay ciertos aspectos que debemos de considerar para que si cumple con la exención, pues amerita. Ahora bien, en la prestación de servicios, si la ley lo establece así, ¿verdad? Podemos decir, bueno, mire, usted presta servicios porque usted es una entidad no lucrativa que se dedica a tal cosa. Entonces, ¿la ley le permite tener algo exento? Sí. En este caso, ponemos el ejemplo de 10,000. Rentas generadas en otro país, ¿verdad? Aquí vamos a considerar que son casos fortuitos, casos muy aislados, ¿verdad? En donde el contribuyente pues no actúa bajo el régimen tributario guatemalteco, sino que está en otro lugar, en otro país, ¿verdad? No hay ninguna situación que lo afecte o le amerite pagar impuestos aquí en Guatemala. Todo eso hay que verificarlo, por supuesto, ¿verdad? Entonces el contribuyente se fue a otro país, qué sé yo, dejó aquí a cargo a cierta persona, se fue a manera individual a realizar, qué sé yo, algún viaje de vacaciones, pero resultó que allá pudo generar una renta, ¿verdad? Si cumple con todo lo establecido para ser exento, entonces perdón, para hacer no afecto, ahí quedaría ese ingreso. Lo único es que posiblemente en ese país sí tenga que tributar como un no residente, ¿verdad? Eso también lo mencionamos porque en ningún país va a dejar ir una renta, ¿verdad? Aunque sea extranjera la persona y aunque no tenga registro tributario en ese país. Ventas respaldadas con factura especial. Aquí la ley también le dice, mire, en este caso hay facturas especiales, ¿verdad? Que a usted le están emitiendo de acuerdo a la situación, vamos a poner un escenario, un ejemplo, lo establecido en el artículo 52A de la ley del IVA establece de que cuando hay un productor que le vende productos agropecuarios, ¿verdad? Agrícolas, perdón, artesanales o reciclados a un exportador, entonces el exportador está obligado a emitirle una factura especial y usted ya pagó impuestos sobre esa factura, sobre esa venta, ¿sí? Entonces, en ese caso, es renta bruta, lo debe de declarar al igual que lo no afecto, lo exento y todo lo afecto, pero esto ya pagó impuestos. Lo clasifica en una casilla distinta, ¿verdad? Y eso ya no le genera impuesto porque usted ya sufrió una retención tanto de IVA como de ISR por esa factura especial. Donaciones que pudo haber recibido esta entidad, ¿verdad? La ley le dice, mire, está exento, ahí lo dejamos, ¿verdad? Y cuotas ordinarias o extraordinarias que también en algún momento pueden eh, generarse, ¿verdad? Suponiendo el caso de que esta es una entidad no lucrativa, ¿verdad? Quisimos poner este ejemplo a manera de poder identificar los tipos de ingresos que puede percibir. Ahora bien, una empresa normal, ¿verdad? Es decir, una lucrativa como tal no va a tener rentas exentas. Normalmente, pues no tiene afectas porque todo lo realiza aquí en Guatemala, ¿verdad? Tampoco puede ser que venda productos reciclados, artesanales, ¿verdad? Agrícolas, tampoco cumpliría con esa parte. Entonces, la mayoría de las sociedades anónimas o contribuyentes individuales que están afectos, lo que van a declarar es todo afecto, ¿verdad? Ahí es de observar, por supuesto, si es distinto, pues usted vaya a verificar el artículo que le permite no pagar sobre esa renta y pues tiene el derecho total de aplicarlo de esa forma.
Bueno, el pago del impuesto tenemos aquí, el periodo es anual, ¿verdad? Volvemos a mencionar, pero hacemos pagos trimestrales y hay dos opciones para esos pagos. Una es de cierres contables parciales, es decir, cada trimestre lo que se va a hacer es un cierre como que si fuera fin de año, pero por trimestre. Entonces se hace el cierre, se determina la renta, rentas exentas, todo, 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 y de esa forma se declara, ¿verdad? Es decir, se le aplica la tarifa y sobre eso pagamos el impuesto. La otra opción B es una estimación que podemos hacer sobre la renta bruta, ¿verdad? Tomamos la renta bruta y a eso estimamos que nuestra renta imponible es un 8% de esa renta bruta y hacemos el cálculo. Aquí no estamos pagando exactamente lo que tendríamos que pagar al hacerlo en la forma A de cierres contables parciales, sino que es una estimación. Puede ser que yo pague poquito en este momento, ¿verdad? Y en el último trimestre, pues ya pague lo completo, porque como recordemos, mencionábamos que en la declaración anual vamos a liquidar el año completo y al final todos pagan lo mismo, ¿verdad? Yo puedo optar por la opción A o la opción B, pero al final puede ser que en los primeros 3 trimestres pague menos sobre una renta imponible estimada, porque es una estimación la que estoy haciendo en un 8%, que la ley ya me da ese porcentaje. Y en este caso, al final del año, pues ahí sí liquido completamente lo que es, ¿verdad? Y ahí ya no hay una estimación, sino no sería justo pagar menos los 4 trimestres, mientras que el otro está pagando sobre una base mayor, ¿verdad? Entonces, hay que observar esa situación. Vamos a ir viendo cómo determinar cada una. Esta es la regla general. Es decir, la fórmula general, perdón, de cómo determinar la renta imponible y a eso aplicar el impuesto. Primero sumamos todo, toda la renta bruta, ¿verdad? De cualquier naturaleza, de cualquier tipo de ingreso. Ya vimos en aquel cuadrito que podían haber rentas exentas, podían haber rentas no afectas, ¿verdad? En la renta bruta entra todo lo que ha generado, lo que ha ingresado a la empresa, ¿verdad? Al negocio. La ley le dice, miren, si usted es cooperativa, usted es una entidad no lucrativa, tiene derecho a rebajar rentas exentas, descuéntelas, porque sobre eso no va a pagar. Si es así y aplica verificando las definiciones, las condiciones de las rentas exentas, pues lo puede rebajar. Luego le dice, mire, también rebaje todos los costos y gastos, ¿verdad? Es decir, todo, todo. Aquí no hay distinción si después es deducible o no deducible. Aquí yo lo que quiero es que me reporte todo lo que usted desembolsa, ¿verdad? Todo lo que le genera costo. Repórtelo, ¿verdad? Lo reporta al contribuyente, pero después la ley le dice, miren, como al final lo que queremos es hacer la separación, dejar evidencia de todo lo que es costo y gasto, pero después lo fraccionamos a como realmente corresponde y le decimos, mire, si es no deducible, sume ahora eso no deducible, ¿verdad? Para que realmente solo me vaya a reflejar al hacer la operación lo deducible, ¿verdad? Entonces sume lo no deducible y sume también los costos y gastos de rentas exentas, porque eso lo tenemos que descartar. Entonces ya me va quedando exactamente solo al reportar este total, inmersamente me va quedando lo deducible. A eso le determinamos la renta imponible, ¿verdad? Y le aplicamos el 25%. Esa es la fórmula para determinar el impuesto trimestral en la opción A y en este caso, ¿verdad? En la anual. En la anual aplicamos todos la misma forma. Pero es que les decía que el contribuyente, independientemente de la forma que haya obtenido de pago, la que haya solicitado, al final del año aplica de la misma forma y termina pagando lo mismo que si estuviera en la forma A. Lo único es que en ese sentido, ¿verdad? Usted puede considerar pagar, si es por la renta presunta o, perdón, estimada, pues en ese caso podrá pagar posiblemente un poquito menos, ¿verdad? En esos primeros 3 trimestres, pero luego ya se le hace el ajuste correspondiente, ¿verdad? Al final del año. Esta es la fórmula para el cierre parcial, que es lo mismo que vimos anteriormente, ¿verdad? Pero aquí ya es un poquito más, por así decirlo, específico, ¿verdad? Renta bruta, 60,000. Rentas exentas para este contribuyente no hay porque es una entidad lucrativa, ¿verdad? Una SA o es persona individual, un comerciante o alguien que presta servicios que también puede estar en este régimen. No hay rentas exentas, entonces la renta neta es 60,000. La ley le dice, mire, sí, lo que puede rebajar ahí sí son los costos y gastos. Bueno, ¿cuánto tiene de costos y gastos en este trimestre? Mire, tengo 25,000. Hagamos la resta, 60,000 menos 25 nos quedan 35. Esta es la renta imponible, ¿verdad? A esa le aplicamos el tipo impositivo
que es el 25%, y en el trimestre vamos a pagar esta cantidad, 8,750. Ese es el ISR en esta de cierre parcial. Ahora en la renta imponible estimada, ¿verdad? En el 8%, ¿cómo es la fórmula? Igual, tenemos 60,000 de renta bruta, todo lo que ha ingresado. No hay rentas exentas, se quedan en cero, ¿verdad? Nuestra renta neta sería 60,000. Ahora la ley le dice, mire, sobre esa renta, usted lo que puede hacer es estimar que usted va a pagar sobre el 8% de estos 60,000. Aplíquele el 8, determina el 8% y nos da 4,800 quetzales. A eso aplíquele el 25%, que es la tarifa, y usted me paga el resultado. Si se dan cuenta, puede ser el mismo contribuyente. Regresemos, que aquí los costos y gastos sí pudieron haber sido 25,000, pero él dice, no, hagamos una forma distinta de determinar el impuesto en estos primeros 3 trimestres, hagámosla por la renta estimada, ¿verdad? Apliquémosle un 8%. Entonces, si se dan cuenta, paga menos. Aunque sea el mismo contribuyente, ¿verdad? Al final del año, él va a tener que tributar sobre esto, ¿verdad? Si fuera igual cada trimestre, sobre eso va a tributar, ¿verdad? Entonces, pero ya lo haría al finalizar el año, al hacer la liquidación dentro del formulario anual. ¿Qué documentos de respaldo tiene que tener una persona que lleva contabilidad completa? ¿Verdad? Las sociedades anónimas, los comerciantes que tienen activos de 25,000 quetzales para arriba, ¿verdad? Y las otras figuras que hay no lucrativas también que tienen obligación de llevar contabilidad completa, que en algún momento tienen actividades que sí se salen de lo no lucrativo, tienen que pagar impuestos, también tienen que cumplir con esta documentación, ¿verdad? El balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, ¿verdad? De costo de producción. Y los comprobantes, en este caso, ¿verdad? Son documentos que deben de tener a disposición cada trimestre, ¿verdad? Para poder respaldar. Ahora bien, los que no llevan contabilidad completa, como no tienen tanta información, no están asentadas todas las variaciones, transacciones, operaciones, gastos, ingresos que tienen normalmente, ¿verdad? No hay dónde registrarlo, pues le pide un detalle de sus ingresos, ¿verdad? Detálleme de esto de qué es, esto de qué tanto es, qué tipo de operación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un detalle de los costos y gastos deducibles también, que efectivamente cumplan con todas las condiciones, ya lo veíamos anteriormente, que sea útil, necesario, pertinente o indispensable, que sí se vincule a la actividad. Comprobantes de pago, por supuesto, ¿verdad? La documentación de respaldo. Entonces, eso la administración tributaria en algún momento lo puede solicitar a efecto de confirmar que realmente existan esos gastos. Otras obligaciones del régimen serían estas, ¿verdad? Facturas. Dice su frase, sujeto a pagos trimestrales, efectuar retención de acuerdo a la ley. Esta es una obligación formal que la ley establece. Si yo llevo contabilidad completa, ¿verdad? Yo voy a ser agente de retención cuando adquiera bienes o servicios de alguien que está en el régimen sobre ingresos. Sí, al momento de yo pagarle, le descuento el impuesto, ¿verdad? Lo que la ley me establece como porcentaje. Es igual que si yo tengo transacciones con una persona no residente, una persona que vino a Guatemala, ¿verdad? A prestar una conferencia para mi empresa, nos vino a dar una asesoría, una consultoría, ¿verdad? Una verificación, lo que sea. Si la persona es no residente, al momento de yo pagarle, le debo de descontar su impuesto sobre la renta. Si no lo hago, ese gasto no es deducible, ¿verdad? Ahí es a eso lo que nos referimos como condición, ¿verdad? Elaborar y presentar reporte semestral de inventarios, ¿verdad? Esto es del primer semestre. El reporte de inventario lo presentamos en el mes de julio y del segundo trimestre del año, que es de julio a diciembre, presentamos en enero. Eso lo hacemos pues a través de nuestra agencia virtual. Ahí está la herramienta para poder presentar estos inventarios. Si no hay movimiento, pues hay una opción para colocar que no hubo inventarios en ese semestre, ¿verdad? Y otra consideración es llevar contabilidad completa cuando corresponda, pero eso ya no lo dictan las leyes, ¿verdad? En ninguna ley tributaria le dice a usted cuándo llevar contabilidad completa. Lo dice, en todo caso, el Código de Comercio, hay una ley de ONGs, por ejemplo, la Ley General de Cooperativas, ¿verdad? Y dependiendo de la figura, tiene un requerimiento de llevar contabilidad completa. Tenemos la declaración trimestral, que está cuando se presenta. En este caso, cada trimestre es el 1 de enero a marzo.
¿verdad? Tributamos en abril. Luego el segundo trimestre es de abril a junio, tributamos en julio. El otro trimestre, el tercero es de julio a septiembre, pagamos en octubre, ¿verdad? Y el último trimestre, que es de octubre a diciembre, lo vamos a declarar ya en la liquidación acumulada de todo el año en el formulario 1411, que es la declaración anual, ¿verdad? Entonces, como les mencionábamos, según la trimestral, así va a poder optar. Ahora, en la anual, ya solo sobre el cierre de liquidación anual, ¿verdad? Ya no es parcial, sino que ahí sería sobre la liquidación total anual. Bueno, veamos un ejercicio. Aquí yo voy a solicitar a su participación. Tal vez me hacen favor de ir ahí aportando el el dato, ¿verdad? De lo que ustedes consideran si es o no deducible. Por supuesto, hay ciertos aspectos que debemos de considerar para que nosotros veamos, porque a veces no es tan sencillo. Como les mencionaba, puede ser que algunos gastos, digamos, a mí sí me amerita, ¿verdad? Estoy cumpliendo con A, B, C, D. Sí. Bueno, en todo caso, así es de que debemos de analizarlo, pero hay otros que no, u otros que pueden darnos cierta duda, ¿verdad? Porque tal vez no tenemos la documentación de respaldo y es ahí donde nosotros debemos de ver esta parte, ¿sí? Tenemos un ejercicio. Dice el contribuyente Roberto Carlos tiene el restaurante de carnitas de chicharrones, ¿verdad? A eso se dedica. Lo tiene inscrito en la SAT. Dice, ha realizado varios desembolsos, obviamente gastos, ¿verdad? Para cubrir qué sé yo, ¿verdad? Todo lo que necesita para el desarrollo, la actividad, el funcionamiento de ese restaurante, ¿sí? Pues ahí ustedes imagínense qué es lo que una persona que tiene un restaurante tiene que gastar. Hay gastos fijos, ¿verdad? Hay gastos variables que pueden darse ahí diferente enfoque, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, la energía eléctrica es un gasto fijo, ¿verdad? Todos los meses tengo que pagarlo. Puede ser un gasto variable que en algún momento cada 5 meses, 6 meses yo tengo que desembolsar en, por ejemplo, ciertos mantenimientos, ¿verdad? De los congeladores, de las refrigeradoras, de las estufas, si son eléctricas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, o reparaciones que son eventuales. Todo eso, ¿verdad? Aparte de los insumos que muy bien sabemos, tenemos que tener mesas, sillas, ¿verdad? Hay adornos, hay lámparas, todo lo que realmente se utilice dentro del giro del negocio, ¿verdad? Veámoslo como un gasto, pero al momento de ir verificando, debemos de considerar si cumplimos con todo lo que la ley nos está exigiendo. Entonces, si yo tengo ese negocio de un restaurante, ¿verdad? Aquí dice, mire, el negocio está ubicado en tal mercado, ¿verdad? De tal zona. Y dice, el negocio tiene capacidad para 30 personas, ¿sí? Identifique la procedencia de los siguientes gastos escribiendo en el chat. Ahí, por favor, nos apoyan en el chat de YouTube, ¿verdad? Si usted considera que cierto gasto es o no deducible, por favor. Entonces, ahí vamos a ir tratando de interactuar con ustedes, ¿verdad? Aquí tenemos en el ejercicio ciertos desembolsos, ¿verdad? Aquí tenemos la columna de rubros y ¿será que aplica o no aplica? Entonces, si yo tengo un restaurante, ¿verdad? Y voy a comprar un juego de cuchillos de acero inoxidable, ¿consideran ustedes que eso genera gasto deducible? ¿Qué es un gasto deducible? Pongámonos a pensar, ¿verdad? ¿Será que sí? Por ahí mencionan Kenneth, muchas gracias, Aura. eh, Vamos a ver. Francisco, muchas gracias ahí. Claudia, dicen sí, ¿verdad? La mayoría dice sí. Pero imagínense, veamos bien. Yo les digo siempre, mire, analicen. No todo lo que brilla es oro y no todo lo que vemos es tan sencillo, ¿verdad? Pero aquí vamos a poner que sí. Pero les voy a sembrar una duda. Si el juego de cuchillos, ¿verdad? Dice, no lo utiliza en el negocio, sino lo va a utilizar para la casa. Obviamente ahí no sería deducible. Hay que descartarlo, ¿verdad? Todo eso debemos de considerarlo. Realmente, ¿qué fin tiene? ¿Verdad? ¿A quién va destinado? Que con eso ya podemos considerar de que si es o no, ¿verdad? Muchas gracias ahí por las respuestas. Noemí, Mike dice ahí. eh, bueno, gracias ahí a todos, ¿verdad? No me va a dar tiempo de verlos, pero pasemos al segundo punto. Dice 60 libras de cuero de marrán, ¿verdad? De un puerquito ahí que nos lo vamos a comer.
¿Será que si mi negocio es de chicharrones, de carnitas y yo compro 60 libras, es o no gasto deducible? ¿Qué consideran ustedes? ¿Verdad? Pues yo diría que sí, ¿verdad? Pero aquí vamos a sembrar una duda, como les digo, depende, ¿verdad? Vamos a poner la respuesta que sí, porque obviamente se dedica a eso. Vamos a considerar que el contribuyente todo lo que compró esas 60 libras las va a utilizar dentro de su negocio, ¿verdad? Pero debemos de considerar otro aspecto, que en algunos escenarios, y ahí es donde la administración tributaria entra a verificar, es decir, mire, usted tiene una factura de tantas unidades de tal producto. ¿Todas las utilizó en el restaurante o las utilizó también para retirarlas y sacarlas en una su pachanguita que hizo ahí en unos 15 años de una boda, qué sé yo, de lo que sea, ¿verdad? Son escenarios que se pueden considerar porque hay muchos contribuyentes que meten el gasto completo, pero realmente tal vez la mitad la utilizaron para otro sentido, ¿verdad? Para otra actividad totalmente distinta o algo personal. Entonces, aquí solo vamos a dejar esa palabrita ahí a manera de que se pueda analizar, ¿verdad? Muchas gracias ahí por la participación, porque al final sí lo vamos a dejar como deducible porque sí se identifica que es para el negocio. Eso es un poquito más claro, pero lo colocamos de esa forma, ¿verdad? Con esa observación para que ustedes puedan notar una diferencia. Si compro un congelador de 32 pulgadas, ¿verdad? Digo, bueno, ahí voy a mantener congeladas las carnes, las frutas, las verduras, lo que sea, ¿verdad? Que sean todo lo que es alimento para después cocinarlo, solo es congelarlo y poder cocinarlo, porque definitivamente no puedo, dentro de un giro de un restaurante, no siempre, todos los días se puede comprar la materia prima, ¿verdad? Entonces, ¿será que el congelador aplica? ¿Verdad? Entonces, ahí es de considerar esa parte, ¿verdad? Pero como yo sé que la utilizo, ¿verdad? Entonces sí. Luego otro gasto, dice, mire ahí, ahí está, me están, una camisola de la Selección de México, ¿verdad? De la edición visitante, ¿verdad? Esa es la camisola blanca que tiene México ahora. Entonces, y dice compró una, ¿verdad? Muy distinto. Si le digo yo, hubiera comprado 10 camisolas o 20 camisolas a manera de utilizarlo como uniforme, pero aquí dice una camisola. Entonces decimos, no, eso no es lógico. Va a utilizar el dueño o se la compró al hijo del dueño, ¿verdad? O de alguna forma va con otro destino. Entonces ahí le vamos a colocar que no, ¿verdad? Entonces todo eso hay que analizarlo porque va a depender de la cantidad. Eso ya nos da indicios. Si solo compro una, pero aparte compré 25 más, las 25 que son para que los empleados utilicen, sí pudieran ser deducibles, mientras la camisola que compró con una factura aparte es para regalársela a alguien o de los clientes, por así decir, ¿verdad? Luego dice contratación de cable para circuito de televisiones, ¿verdad? El local, para pasar ahora al mundial, no tenía, ¿verdad? Ahí señal para transmitir los partidos, ahora la tiene, contrató, bueno, sí, ¿verdad? Si va para el circuito de donde está el restaurante de televisiones, ¿verdad? Ahí tiene 10 televisiones, las va a transmitir desde ahí, pues no hay ningún inconveniente. Recordemos que eso se puede vincular porque es para yo atraer clientes, para prestarles adicionalmente un servicio, ¿verdad? Que voy, pues sí, obviamente, posiblemente a cobrar dentro de la cuenta, ¿verdad? Es decir, todos. Ustedes saben bien que dentro de un negocio todo se cobra, ¿verdad? No solo es el plato de comida, es cuánto costó. Si se gastó gas, si se gastó agua, si se gastó sueldos, etcétera, etcétera, todo eso tiene un costo y es lo que nosotros vamos a cobrar. Gracias ahí por la participación, dice. En el caso de la motocicleta de reparto, aquí ya empezaron, dice en la de reparto sí, dice Cindy, si es para la venta sí, motocicleta sí, dice. Y Mario, muchas gracias ahí. Entonces sí, ¿verdad? Porque obviamente digo yo, ahora voy a ampliar mi tipo de servicio. Ya me pueden pedir a domicilio y se los voy a enviar, ¿verdad? Entonces, definitivamente sí es deducible. Quitándole, mira, a todo esto le quitamos el IVA, por supuesto, ¿verdad? Eso se me pasó mencionárselos, pero recordemos que estamos hablando solo de ISR. Entonces, a toda factura que tenga IVA, le quitamos el IVA, ¿verdad? Porque puede ser factura de pequeño contribuyente también, que sabemos esa no contiene IVA. Pero en el caso de la motocicleta de 650 centímetros cúbicos, ¿verdad? Eso es un cilindraje alto. Aquí menciona Noemí, dice motocicleta de 650, no, ¿verdad? Ana Gabriela, bueno, no sé si es para ese rubro, pero dice sí, a ver, vamos a ir viendo. Departamento de Contabilidad dice la motocicleta de 650, no, ¿verdad? El congelador sí, dice Fidel. Muchas gracias. Entonces, definitivamente no, porque
¿cómo la puedo vincular? ¿Cómo puedo, si ya compré una motocicleta que es para repartir, que es de 125 centímetros cúbicos, que sabemos que es hasta el de la marca, se reconoce, la línea se reconoce que es para, como decimos, ¿verdad? Estar echando viajes a cada rato, ¿verdad? Se acopla bien para lo que yo necesito de repartir, de distribuir, ¿verdad? O de entrega. Pero la motocicleta grande, definitivamente ahí estoy o malgastando el dinero, la puedo utilizar, ¿verdad? Pero estaría malgastando el dinero. Imagínense cuánto consume de gasolina, si fuera el caso, ¿verdad? Es decir, me va a salir mucho más caro ir a repartir en una motocicleta de 650 centímetros cúbicos que de una de 125. Entonces, ahí lo pusimos algo, una diferencia para que veamos, ¿verdad? El pago de energía eléctrica del local. Aquí hay una trampa, pero eso lo vamos a mencionar. Recordemos que todo tiene que tener documento de respaldo, ¿sí? Todo. Si yo estoy alquilando el local, ese es un escenario, pero si yo estoy alquilando el local, ¿será que es deducible o no si yo pago la energía? ¿Verdad? Eso hay que analizarlo muy bien. Dice aquí Departamento de Contabilidad, la energía eléctrica, sí. Dice Mario Hernández, la energía, sí. Bueno, depende, dijo el chiste, ¿verdad? Porque si el local es mío, yo sé que la factura va a salir a mi nombre. Mientras que si es alquilado, la factura sale a nombre del dueño, ¿verdad? Ahora bien, hay una situación especial en donde si yo tengo un contrato de arrendamiento que formalice ese alquiler que estoy desembolsando mes a mes y ahí me establece que yo voy a pagar la energía, lo puedo hacer deducible, ¿verdad? En este caso vamos a colocar que sí tiene un contrato que respalda, aunque la factura salga a nombre de otra persona. Hay que verificar. Ahí les diría yo, miren, si tienen una situación así, verifiquen con la energía, las empresas que le proveen la energía, porque ahora cuando usted va con el contrato, pueden cambiar la facturación temporalmente mientras dure el contrato. Entonces ya la factura saldría a su nombre temporalmente, ¿verdad? Y al vencer, pues definitivamente cambiaría a facturación ya al dueño anterior, ¿verdad? No al anterior, sino que al dueño original, ¿verdad? Entonces son escenarios que podemos considerar. Otro caso aquí es. Dice, retiro de 15 libras de chicharrón para almuerzo de sus empleados por inauguración del mundial. Le dijo, miren, mucha, vénganse a comer. Ayer, eso fue ayer, ¿verdad? Le dijeron, mire, vénganse a comer. Aquí tenemos la comida al restaurante, esta va a ser para ustedes, ¿verdad? ¿Será que la comida es o no un gasto deducible? Evelyn dice, no. Vamos a ver. Vamos a ver otras respuestas. ¿Qué consideran ustedes? Porque al final es comida, se hizo en el restaurante, pero no es para la venta. ¿Cuál es la condición que nos pide que sea útil, necesario, pertinente o indispensable para generar renta? Eso no le generó renta. Ese fue un detalle, ¿verdad? Un buen gesto, ¿verdad? Que usted tuvo como dueño del restaurante con sus empleados, pero no le generó renta. Usted no facturó. Bueno, facturó porque sí es un retiro. De acuerdo a la ley del IVA, le dice, mire, eso sí tiene que facturarse y devolver el IVA que en un momento aprovechó como crédito fiscal. Pero en este caso, ¿verdad? No aplicaría. Porque aquí el sentido no es generar renta, es regalarlo prácticamente, ¿verdad? Entonces ahí se sale de lo que la ley establece. Por ahí nos menciona Emanuel, no, ¿verdad? Em, Dice aquí, Departamento de Contabilidad es atención al empleado. Sí, definitivamente es una atención, un gesto, pero no cumple con lo que la ley pide. No le va a generar renta. Si no, es como que si le genera renta es porque usted se la vendió y le facturó. Ahí generó usted una renta, pero en este caso no cumpliría, ¿verdad? Bueno, si se dan cuenta, este es un ejemplo nada más en una actividad. Cada actividad tiene distintas variables, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos mostrarles a ustedes, ¿verdad? En esta presentación y a manera de concluir, ¿verdad? Hay ciertos aspectos, ¿verdad? Si usted cambia de fórmula, quiere cambiar de fórmula de la opción A a la B, ¿verdad? De cierres parciales contables a la renta imponible estimada en un 8%, pues lo puede hacer en diciembre para que eh, a través de la actualización que haga en diciembre, en enero ya empiece con esa nueva forma. Los pagos efectuados trimestrales, ¿verdad? Son acreditados al ISR. Por eso le decía yo que era acumulado. Lo que usted ya pagó en un trimestre lo puede acarrear al segundo. Entonces ya solo paga una diferencia porque usted está declarando los 6 meses. Y luego si es el tercer trimestre, está declarando 9 meses.
Si seleccionó la fórmula uno, dice, ¿verdad? Para de pago, deberá conservar los estados financieros correspondientes en cada trimestre porque son cierres contables parciales, ¿verdad? Y el pago del último trimestre, el cuarto, se realiza juntamente con la declaración definitiva anual. Es esa liquidación que se hace del año completo y ahí va inmerso también el cuarto trimestre, ¿verdad? Esa es la manera de que podamos considerar esos aspectos, ¿verdad? En este régimen. Yo en este momento le voy a ceder la palabra a Madeline para que nos pueda dar ciertas instrucciones y luego regresamos con las preguntas que ustedes han realizado en este tema. Por favor, Madeline. Muchas gracias, licenciado, por su participación. Para nosotros es muy importante estos temas y estoy completamente segura que para los contribuyentes también les será de mucha utilidad. Agradecemos también que ustedes estén ahí participando en esta actividad y asimismo también quisiera darles algunos parámetros que tenemos para nuestro curso. Bueno, tengo una pequeña presentación para que ustedes puedan tener una mejor ruta. Tenemos estas orientaciones generales. Lo necesario es la validación de su asistencia. Recuerden que con esta asistencia a ustedes se les llegará una evaluación. Entonces, lo primordial es que ustedes ingresen su nombre completo, recuerden, con tildes, que esté bien escrito y deben de ingresar un correo. El correo debe de ser el que ustedes usen. Tienen que verificar su correo. Al llegar el correo, les va a llegar una evaluación. En esa evaluación ustedes deben de responder todas las preguntas relacionadas al tema y como mínimo deben de ganar 70 puntos para ser acreedores de su diploma de participación. Ahora también tenemos la ruta para visualizar las presentaciones que nuestro facilitador utilizó en esta mañana. Y para ello necesitan ingresar al portal de la SAT. Se dirigen a capacitaciones. En capacitaciones buscan biblioteca virtual. En biblioteca virtual les aparecerán varios iconos de diferentes meses. En este caso sería en el mes de junio. Ustedes ingresan y les aparecerán todos los PDFs de los temas que ya se han dado en este mes. Y también tenemos la ruta para visualizar los cursos grabados. Si ustedes quieren volver a repasar, si quieren repasar antes de realizar su evaluación, pueden ingresar nuevamente al portal de la SAT en el apartado de capacitaciones y en capacitaciones verificar en eventos grabados. Y en eventos grabados se dirigen a capacitaciones grabadas. Les aparecerán varios iconos, ustedes pueden escoger los temas, en este caso sería contribuyentes de ISR, tenemos los contribuyentes de IVA, el sector público, ustedes pueden ingresar y pueden revisar los videos. Y asimismo, también queremos compartirles nuestros canales para que ustedes puedan comunicarse si tienen alguna duda, si algo no quedó claro, tienen alguna otra duda que no esté relacionada con el tema, ustedes pueden enviar un correíto a ayuda@sat.gov.gt o llamar al contact center 1550 o bien escribirnos al número de WhatsApp 22 17 40 90 y será un gusto poder atenderles. Esto sería, y también me gustaría invitarlos a que ustedes puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan recibir notificaciones de los eventos que la SAT pues programa mes a mes, semana a semana para ustedes, que son temas relacionados a temas tributarios y aduaneros. También a sintonizar nuestro programa de radio SAT informativo los días martes a partir de las 19 horas en Radio Universidad 92.1 FM a través de YouTube en el canal SAT Guatemala de manera simultánea. Además, queremos compartir con ustedes que la SAT ha realizado folletos en diferentes idiomas, tales como Che, Mam, Chiquel y Refchi, folletos, materiales educativos sobre temas tributarios y aduaneros, asimismo también videos y presentaciones virtuales disponibles para sus consultas. Bueno, ahora voy a cederle nuevamente el espacio al licenciado Juan Carlos para que pueda solventar las dudas que ustedes amablemente escribieron en el chat. El tiempo es suyo, licenciado.
Muchas gracias, Madeline. Vamos a hacer la aclaración de que siempre lo que hacemos nosotros es filtrar las preguntas a manera de que si hay repetidas, ¿verdad? Son muy similares, pues definitivamente solo abordamos una, ¿verdad? Para darle paso a resolver más preguntas. Tenemos aquí una consulta de Fidelia, dice, eh, ¿dónde puedo recuperar exceso de pago al final del año en el ISR trimestral? Bueno. Si su declaración anual refleja que usted pagó en exceso, es decir, pagó de más, ¿verdad? En los primeros 3 trimestres tuvo pagos, pero al dar la liquidación, al hacerse ese formulario anual, refleja que usted ya había cubierto el ISR en los pagos o en los abonos, así le llamamos nosotros, abonos trimestrales que hizo del impuesto anual. Entonces, el procedimiento es solicitar a la SAT, ¿verdad? Es un derecho que usted tiene, solicitar a la SAT la devolución de ese ISR pagado en exceso. Dentro del portal de la SAT, ¿verdad? Ahí están los requisitos propiamente para solicitar esa devolución, ¿verdad? Dice Luis Lima, dice, respecto de los ingresos que se generan fuera del territorio nacional, pero recibo una retención del exterior, ¿cómo lo debo manejar? Bueno, fuera del territorio, dice, respecto a los ingresos que se generan fuera del territorio nacional. Es decir, bueno, aquí debemos de considerar una cuestión. Nuestros impuestos son territoriales, ¿sí? Ahora bien, si usted está fuera de Guatemala, es decir, en otro país, allá generó la renta, primero yo siempre les aconsejo, mire, verifique bien, confirme cómo se está dando la situación, porque a veces en un escenario hay distintas variables, ¿verdad? Entonces es necesario identificar, si usted no la generó, es decir, no es renta de fuente guatemalteca, porque usted está, al contrario, usted está recibiendo un ingreso pero usted se fue a cualquier otro país, allá generó, allá desarrolló la actividad, allá prestó el servicio, debemos de considerar que en algún momento puede ser no afecto, ¿verdad? Que eso es lo normal, ¿verdad? Pensar eso, que no es afecto porque no fue realizado bajo las leyes, no fue amarrado bajo ninguna norma tributaria guatemalteca. Entonces podemos mencionar todo lo que usted haga en el extranjero, por lo cual genera renta va a estar no afecto, ¿sí? Eso podemos considerarlo en primera instancia así, pero siempre yo les digo, mire, verifiquen si hay otros elementos, ¿verdad? Que en algún momento aquí prestó el servicio y usted se fue allá después a entregarlo, ¿verdad? Aquí se dio el hecho generador. Entonces ahí sí le diría yo, aunque usted reciba, se fue a recibir el dinero allá, la plata, dijo que el pago propiamente, entonces ahí sí es diferente la situación, ¿verdad? Tenemos otra consulta de Kenneth. Dice, es una cooperativa. Si uno solicita un crédito, le dicen a uno que le cobran ISR sobre el monto que solicitó. ¿Eso es legal? Bueno, aquí no, ¿verdad? No es el sentido, ¿verdad? Porque usted no está generando, es decir, una renta como tal por una actividad de acuerdo a la ley. Sí, ese es un préstamo, usted lo va a devolver. O sea, sí se va a reflejar cierta documentación que respalde un contrato donde diga, mire, recibí de tal cooperativa, de tal persona, de tal financiera, qué sé yo, tanto. ¿Sí? Yo tengo que devolver ese capital más intereses, pero en este caso, ¿verdad? Habríamos que verificar bien, ¿verdad? Porque las cooperativas que realizan actividades con sus propios asociados están exentas, ¿verdad? Porque tienen ciertos beneficios, lo que hacen es tal vez dan una tarifa o un interés un poco más bajo que tal vez otras entidades, y ese es el sentido, ¿verdad? Favorecerse y beneficiarse en todo caso, pero no le podrían cobrar ISR, ¿verdad? En este caso, no, la ley no lo establece de esa forma por un crédito que le dan el capital, no, porque el capital usted lo va a devolver, no es una renta para usted. El interés que pague, ¿verdad? Si no fuera una cooperativa, ahí sí estaría afecto para esa persona. Y esa persona es la que tendría que pagar el ISR por los intereses que usted le está pagando y que para ellos es una renta, ¿verdad? Hay que ver el escenario bien, ¿verdad? Ahí cómo es que se está dando, pero eso es lo que le puedo comentar en esta consulta. Dice Daniel, Daniela, perdón, disculpe. Las comisiones de personas que no sean empleados, sino de un tercero, puede considerarse como costo de venta y cuál sería mi respaldo. Bueno, aquí tal vez nos faltaron un poquito más de elementos, ¿verdad? Pero si una persona le cobra comisión
posiblemente por una intermediación, que eso es lo que se me ocurre ahorita, ¿verdad? Yo soy intermediario, ¿verdad? Le conseguí tal producto, ¿verdad? Se da mucho entre bienes inmuebles, ¿verdad? Hay alguien que quiere vender el inmueble y otro que quiere comprar. Yo se lo consigo, dice alguien, ¿verdad? Mira, aquí te conseguí a este cliente. Es un ejemplo, ¿verdad? Hay otras situaciones en donde hay productos propiamente, ¿verdad? Pongamos el caso del ganado. ¿Verdad? Hay intermediarios propiamente, ¿verdad? En ese caso, ahí no es propiamente un costo, ¿verdad? Porque no es parte de eso. Usted está comprando ya un bien, por así decirlo. Como les digo, todo caso hay que analizarlo, pero en este sentido, de acuerdo a la consulta, ¿verdad? Podemos considerar de que aquí es un gasto, sí, no un costo como tal, ¿verdad? Si tiene factura de ese intermediario por lo que le está cobrando la comisión propiamente, ¿verdad? Ahí podríamos considerar de que sí, porque le facilitó a usted e interviene esa persona dentro de la cadenita o en la adquisición de los productos que usted va a utilizar o los insumos, materia prima, lo que sea, para el desarrollo de su actividad, ¿verdad? En ese caso, no como costo, pero sí como gasto, ¿verdad? Vamos con otra consulta. Victoria Marín dice, buen día. ¿Será que puede ampliar más información sobre las entidades que son exentas y que están afiliadas al ISR mensual, formulario 133, que es el 1331, donde se pagan las retenciones de ISR e ISR anual? ¿Se debe presentar algo mensual? Bueno, por lo que entiendo, si tiene esas dos únicas obligaciones de presentar el formulario 133, que es el 1331, y el 141, que es el 1411, ¿verdad? El declaración anual. Entonces entiendo yo que no tiene una afiliación a un régimen del ISR. Ahí verifique, por favor. Si solo le aparecen esos dos formularios, no tiene que presentar ninguna mensual ni la trimestral. Es decir, de los regímenes como tal, no. Pero sí, por efecto de las retenciones que usted practique, que esa es una obligación formal a la cual está sujeta, tiene que practicar retenciones y en ese formulario 133 declara las retenciones cuando las efectúe. Y en el 141, que es el 1411, esa sí va fijo siempre, por ser una entidad exenta, la ley lo exige y la tiene que presentar. Pero si no tiene más afiliaciones, porque no tiene un régimen definido en el opcional simplificado sobre ingresos o en el régimen de utilidades, no presenta la mensual o trimestral de esos dos regímenes. Dice, hay una ley de actualización tributaria. Sí, efecto, Byron. Ahí está el decreto 10/2012, ¿verdad? Este se refiere, esta es una ley que contiene varias leyes, ¿verdad? En el libro uno está el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Ahí puede verificar todo lo relacionado a este impuesto. Leticia dice, ¿hay algún porcentaje establecido en los casos de gastos de empleados como viáticos, pero donde ellos presenten factura por consumo de alimentos? Bueno, sí, definitivamente si usted otorga viáticos a un empleado para ir a hacer tal actividad, un viaje, ventas, etcétera, etcétera, independientemente del motivo, pero que es del giro del negocio, usted le asigna un viático para su transporte, alimentación, etcétera, etcétera, ¿verdad? La persona tiene que ir a pedir factura en los lugares de consumo. Ese es el primer respaldo. La ley permite que si no tiene factura o no le dan, porque sucede, ¿verdad? Que a veces no dan factura, entonces ahí la ley le da una opción adicional y le dice, mire, usted puede emitirle una factura especial a ese empleado, ¿verdad? Por el monto del viático. Lo único es que obviamente está sujeto a impuestos. Es como que si usted le estuviera dando una remuneración más. Ya no es tanto, el destino sí fue para cubrir esos gastos, ¿verdad? De alimentación, hospedaje, etcétera, etcétera. Pero ya no se ve tan así al momento de emitir una factura especial. Esa es como un ingreso para esa persona, ¿verdad? Y usted le puede emitir una factura especial al propio empleado, pero le tiene que descontar los impuestos porque posiblemente si él recibió 1,000 quetzales, pero se gastó 700, de igual forma, ¿verdad? La persona, usted va a cubrir los 1,000 quetzales con esa factura especial y esa persona, pues en todo caso, ¿verdad? Se le queda el resto como una renta. Por eso es que ahí se ve esa figura y la ley permite emitir una factura especial al propio empleado para documentar esos viáticos. Dice María Kutz, dice, buen día a los profesionales, ¿cuáles son los gastos que la SAT considera deducibles? Bueno, cada actividad de servicios es distinta, cada profesión es distinta. Aquí solo es a manera de ir reconociendo qué necesita usted gastar, qué necesita comprar para poder desarrollar su actividad. Yo le voy a poner un ejemplo, pero es el más común, el más sencillo. Un médico, él cobra por consulta médica, él no le vende nada. Tal vez no tiene farmacia, no le vende productos, no le vende nada. Solo le dice, mire, yo voy a cobrar por la consulta.
cobro 250 quetzales, por ejemplo. Pero ¿qué necesita él para poder prestar su actividad? ¿Verdad? Necesita tener una clínica, ¿verdad? Puede comprar el local, puede comprar o alquilar el local. Ese pago de alquiler es un gasto, ¿verdad? Si necesita pagarle, porque necesita apoyo en el registro, control de los pacientes, alguna secretaria, ¿verdad? El pago de ese sueldo también podría ser un gasto. Necesita una camilla, necesita su estetoscopio, necesita jeringa, necesita insumos de primera mano o emergencias, ¿verdad? Para cubrir todos esos imprevistos, ¿verdad? Hasta les diría yo la paleta con la que le bajan la lengua a uno para verle ahí si tiene infección en la garganta, todo eso puede ir así. Ahora, otro ejemplo para un profesional, ¿verdad? Si en algún momento necesita una actualización, por así decir, ¿verdad? Un profesional que diga, bueno, voy a recibir ciertos cursos, ¿verdad? De ciertas técnicas adicionales, ¿verdad? En nuevas, algo que me vaya a ayudar a mí a prestar un servicio, ¿verdad? Que sea para adquirir conocimientos nuevos, pero que después los voy a utilizar en mi negocio, en mi prestación de servicios profesionales, lo puede considerar, ¿verdad? En sí, para los profesionales no hay muchos gastos, ¿verdad? No hay muchos, pero es manera de ir razonando bien qué necesito yo para prestar mi actividad. Tenemos otra, dice, ahora, dice si fuera su primera declaración sobre qué cantidad se paga. Bueno, aquí recordemos que en el trimestre que usted haya entrado, ahí desde el momento en que se inscribió, empieza a correr el trimestre, ¿verdad? Si son 5 días nada más que estuvo del tercer trimestre, esos 5 días los va a declarar y ya inmediatamente tendría que presentar su declaración, ¿verdad? Pero es en el momento que usted se inscriba, empieza a correr sus obligaciones. Dice Luis, buenos días, con relación a una casa de empeño, ¿verdad? Cuando los clientes no pagan, bueno, y sin pagan la deuda, la empresa se adueña del artículo. Muy bien. ¿Qué documento es válido para SAT para respaldar estos inventarios? Bueno, recordemos que aquí esta es una actividad no tan común, pero que ahora es más frecuente, ¿verdad? Uno va a dejar ahí ciertos bienes. En este caso, recordemos, no es solo decir, mire, aquí está, no le doy nada, ningún documento. No, usted tiene que emitirle un documento. Normalmente puede ser un contrato donde diga, mira, después de tantos días, si no venís por el tal producto, me estás dejando una televisión, me estás dejando un vehículo, o qué sé yo, ¿verdad? Yo paso a ser propietario. Es decir, hay un contrato como tal. Ese sería el respaldo inicial, ¿verdad? Para poder trasladar el bien e ingresarlo, ¿verdad? Como inventario. Em, Contabilidad INAPAN, dice aquí. Entonces, no debe realizarse factura especial a un contribuyente sujeto a retención definitiva que se niega a emitir factura. No. No. Bueno, si a usted no le dan factura por alguna situación, usted está obligado a emitirla. Esa especial, ¿verdad? Esa factura especial tiene obligación de emitirla. Si la persona dice, no, no tengo facturas, no quiero o no estoy inscrito, ¿verdad? O por cualquier situación, usted está obligado a emitir esa factura especial. Ahora bien, el otro escenario que yo colocaba como ejemplo de la factura especial ya es una situación distinta en donde se ve involucrado un productor de los productos que mencionamos, agrícolas, artesanales o reciclados, que se le vende a un productor, pero que si ese productor no está inscrito en la SAT, en el registro de productores, el exportador obligatoriamente le emite una factura especial. Ahí no hay vuelta atrás, no, ahí se vuelve obligación, al igual que se sale del artículo 52A y nos pasamos al artículo 52, también se vuelve una obligación. Yo como contribuyente para respaldar ciertos gastos, ¿verdad? Es decir, compras que yo hago, pero que la otra persona no me está dando factura, me vuelvo yo agente de retención y obligatoriamente le emito esa factura especial, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado en esa parte, ¿verdad? Porque al final sí hay obligación de emitir factura especial en cualquiera de los artículos 52 o 52A de la ley del IVA. Mildred Flores dice, ¿se pueden provisionar gastos trimestralmente para no afectar al contribuyente a final del año y que paguen exceso por la estacionalidad de sus ingresos, ¿verdad? Son más fuertes en cierto trimestre, ¿verdad? Bueno, eh, usted puede hacer la provisión. Tributariamente no hay impedimento, pero ese gasto, esa provisión no es deducible. La ley especifica claramente en el artículo 21 cuáles son.
¿verdad? Y no menciona una provisión específicamente para gastos, ¿verdad? Según la temporada. No existe esa deducción, ¿verdad? Lo puede hacer internamente, pero no tiene efecto deducible. Carol dice, tengo la duda porque algunos auditores consideran los intereses bancarios como rentas exentas y el ISR del 10% como gastos exentos para meter los datos en el ISR trimestral. Intereses bancarios. Bueno, si yo recibo intereses bancarios, ¿verdad? Yo tengo mi cuenta de ahorro, un dinero a plazo fijo, recibo intereses de la entidad bancaria, yo estoy sujeto a pagar ISR, no estoy exento, ¿verdad? Yo, de manera individual. O cualquier otra persona no está exento, ¿verdad? Una jurídica tampoco. Tiene que cobrarse, el banco tiene que retener el 10% sobre el pago de intereses que le haga a cada uno de sus cuentavientes, ¿verdad? Vamos a ver otra. Dice Víctor Solórzano, en el caso que vengan a hacerme una asesoría a la empresa, un profesional que no es de Guatemala, le tengo que hacer retención de no domiciliados y pagarle la diferencia. Sí, efectivamente, ¿verdad? Aquí ya la ley ya, recordemos cabalmente usted utilizaba un término que la ley anterior tenía, no domiciliados, ese era el término anterior, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿verdad? Ahora se le llama no residentes para efectos tributarios. Si viene un extranjero, ¿verdad? Usted dice, mire, tal profesional o tal persona nos va a venir a una charla para enfocarnos en tal proceso de la empresa. Venimos nosotros, lo mandamos a traer, ¿verdad? Le podemos cubrir viáticos, no hay problema, ¿verdad? También puede ser deducible siempre que cumpla con lo que dice el artículo 21. Nosotros podemos pagarle lo que nos va a cobrar, pero ahí hay una renta. La ley le dice, mire, usted está en Guatemala. Usted genera una renta, está afecto como no residente, no tiene NIT, no tiene negocio aquí, no tiene nada, ¿verdad? Solo vino un par de días a realizar la actividad y se fue. Usted le paga y al momento de pagarle le descuenta, ¿verdad? En este caso puede verificar si es el 15% dentro del artículo 104. Ahí está más que todo en este porcentaje, ¿verdad? Lo relacionado a servicios, asesorías, consultorías. Vamos con otra pregunta. Dice, ¿qué pasa si no tomo los gastos no deducibles en los dos primeros trimestres y lo tomo en el tercer trimestre? Antonio Morales pregunta. Bueno, recordemos que aquí es una declaración jurada. Lo correcto es rectificar, ¿sí? Si bien el efecto va a ser el mismo porque después lo va a rebajar, pero no va en la declaración que corresponde. Yo le aconsejo que rectifique, ¿verdad? Porque a veces no cuadran los documentos, más si hay facturas o documentos que la misma administración tributaria tiene en su poder, que va detectando alertas, le va a pedir en algún momento que rectifique, ¿verdad? Lo correcto es rectificar porque lo tuvo que haber considerado en el trimestre que corresponde. Vamos a ver, tenemos otra consulta, ya vamos a ir finalizando. Dice Charles Wan, dice una consulta, el producto que una empresa da por concepto a sus clientes para fomentar ventas son deducibles. El producto que una empresa da por concepto, bueno, no sé si es como muestra como tal, ¿verdad? La ley no lo contempla de esa forma, ¿verdad? En primera instancia yo le digo, miren, no es deducible, porque este es una, no sé, es un como tipo retiro que usted está haciendo de su propia empresa para dar a conocer el producto. No le genera renta, ¿sí? Le puede generar renta, pero no le está generando. Entonces no cumpliría con la disposición de la regla general, ¿verdad? Que sea útil, necesario, pertinente o indispensable para generar renta. En ese caso le diría yo, mire, lamentablemente no es deducible. Dice Departamento de Contabilidad, si emití una retención de ISR, pero se anuló la factura y anulé la retención, ¿debe presentar la declaración mensual a cero? Bueno, si no tiene más movimientos, sí, definitivamente, pero si ya había presentado la declaración, también rectifique la declaración, ¿verdad? Es decir, si anuló la única transacción con su respectiva retención, verifiquemos el formulario. Si ya había sido presentado, ¿verdad? Rectifique también la declaración. Si no, pues simplemente la presenta, ¿verdad? Como están anulados los documentos, es decir, ya no se concretó venta, ya no existe la renta, lo presenta con valor cero si fuera la única transacción del trimestre. Bueno, agradezco la participación de todos ustedes, ¿verdad? Muchas gracias por atender a esta capacitación. Créanos que a nosotros pues nos interesa bastante que día con día pues ustedes tengan nuevos conocimientos o bien estén reforzando los conocimientos para poder
¿verdad? Cumplir con esas obligaciones tributarias. Agradecemos su participación nuevamente y también agradezco a los compañeros de SAT que hacen posible esta transmisión. Yo en este momento le cedo la palabra a Madeline para que pueda dar cierre a esta actividad. Ha sido un gusto para mí y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Nuestro más sincero agradecimiento para usted, licenciado Juan Carlos Gómez, por su amplia explicación y a todos ustedes por su activa participación. También, como lo mencionó el licenciado Juan Carlos, queremos dar el reconocimiento invaluable al apoyo del equipo de cultura tributaria, cuyo esfuerzo hizo posible el éxito de esta actividad. No olviden completar el formulario de asistencia para que ustedes puedan recibir su evaluación y ser acreedores de su diploma de participación del curso. Quedamos con las puertas abiertas para futuras capacitaciones. Los esperamos con mucho gusto en nuestros próximos eventos. Mi nombre es Madeline Sales y ha sido un verdadero honor acompañarlos en la moderación de hoy. Les deseamos una muy bonita mañana, que esté llena de muchos logros y bendiciones. Nos vemos hasta la próxima.